La paz del Señor sea con todos ustedes. Vamos a ver lo que nos indica el Evangelio de este domingo 28 de mayo de 2023, día de Pentecostés. Tomado el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 23. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A los que le perdonéis los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonéis, les quedarán sin perdonar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, aquí Jesús se presenta ante los apóstoles y lo primero que hace es saludar: la paz esté con vosotros. Eso quiere decir que el Espíritu de Cristo esté con ellos, que su Espíritu está con ellos. Eso es lo que significa la paz. La paz no es como nosotros la vemos, el cese de la guerra, no. La paz de Cristo es el Espíritu de Cristo en medio de quienes reciben o quieren, o que Jesús quiere que reciban ese Espíritu. Es Jesús en medio de ellos. Entonces, cuando nosotros deseamos la paz, no es que deseemos el cese de hostilidades o de la guerra, no. Deseamos que el Espíritu de Cristo esté con la persona a quien le deseamos la paz. Que reconocemos en los demás a Cristo, que reconocemos que son bautizados y que por ende han recibido el Espíritu Santo. Eso es lo que significa: la paz esté con vosotros. De igual manera, cuando yo saludo al principio de los videos, les digo: la paz esté con vosotros. Es decir, el Espíritu de Cristo esté sobre ustedes. Eso es lo que significa la paz. No es la paz como la da el mundo, así mismo lo explicó Jesús, que es el cese de hostilidad, no, sino la paz, el Espíritu de Cristo con nosotros. En segundo lugar, Jesucristo saluda por segunda vez y por segunda vez les dice: la paz con vosotros, a los discípulos. Es decir, yo estoy con vosotros y sobre ellos está ese Espíritu de Dios. Luego sopla sobre ellos su Espíritu, su poder. Sopla sobre ellos su poder. Es el poder de Dios. Es el único que tiene poder. Y sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Su Espíritu sopla sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo y recibid el poder para perdonar pecados. Muchas personas preguntan: ¿por qué me debo confesar con un sacerdote? ¿Por qué me debo contarle mis pecados a otro pecador? Porque Jesús quiso así. No es un designio de los hombres, es un mandato de Jesús. Entonces Jesús sopla sobre ellos su Espíritu y les dice: tienen poder para perdonar pecados. Lo que perdonen, yo lo perdono. Y lo que ustedes no perdonen, no quedará perdonado. Es ahí donde queda la importancia de nosotros, los laicos, acudir al poder de Dios por medio de los hombres, por medio de los discípulos, por medio de aquellos que son descendientes de los discípulos. ¿Quiénes son los descendientes de los discípulos? Los obispos. Pero los obispos tienen algunos auxiliares que se llaman presbíteros. Esos presbíteros que usted conoce, que son los que celebran la misa en sus parroquias, esos presbíteros tienen autoridad del discípulo, del descendiente del discípulo. ¿Por qué descendiente? Porque nosotros creemos en la tradición apostólica. Esa tradición apostólica que se vino desde el tiempo en que Jesús sopla el Espíritu y el poder de perdonar pecados, se ha venido en transgresión o en sucesión en los obispos. Pero los obispos, como no pueden confesar a todo el mundo, pues ordenan presbíteros, y estos presbíteros se les da autoridad para perdonar pecados. Esa autoridad de los presbíteros la da los obispos. Los presbíteros tienen cierta autoridad hasta ciertos pecados para poderlos perdonar. Entonces, no es que queramos, no es que la iglesia se haya inventado que los presbíteros o los obispos tienen que
confesar. No se lo inventó la iglesia, se lo inventó Jesús. Y Jesús dice, si ustedes no lo perdonan, yo no lo perdono. Entonces nosotros no podemos confesarnos en nosotros mismos o en una habitación a solas o hablar con Dios y arrepentirnos y pedirle perdón. No, debemos hacerlo como Jesús lo quiso. Por eso está la obediencia. Hay que ir ante los discípulos y pedir perdón, porque lo que ellos no perdonen no nos quedará perdonado. Lo que ellos perdonen nos quedará perdonado en el cielo. Eso es la importancia de la confesión. Y por eso es importante confesarnos y hacerlo ante los ministros de la iglesia. No hacerlo ante la nada o ante una habitación vacía, no. Hay que hacerlo ante los ministros de la iglesia. Y ellos tienen el poder de perdonar pecados o de retenerlos de acuerdo al pecado. Y ellos imponen, según las reglas de la iglesia, algunas penitencias que debemos cumplir. Ahí es donde queda particularmente necesario cumplir los 5 pasos de la confesión. Nosotros nos confesamos no porque creamos que los sacerdotes son santos, no. Nos confesamos porque son los que tienen el poder para perdonar pecados. Ellos seguirán pecando como cualquier hombre, porque ellos también tienen la obligación de confesarse. Ellos también tienen la obligación de pedir perdón. Ellos, a pesar de que son pecadores, tienen el poder de Dios para perdonar nuestros pecados. La Santísima Virgen María los bendiga, los cubra con su manto y los acompañe siempre. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.